Hola, hoy día yo quiero llegar y hablarles de un tema que vengo en el fondo madurando hace semanas, pero que cada día que pasa un poco me llama más la atención. Yo no creo que la crisis de Chile solo sea culpa de Gabriel Boric o de su gobierno. Es una crisis que todos hemos colaborado en construir y en profundizar. Y es una crisis que afecta a todos los grupos por igual, por así decirlo. Y cómo ellos tratan de acomodarse a una situación que de alguna manera todos concordamos que no da para más, pero que ellos quieren llegar y profitar o tratar de aprovecharse y poco menos que llevarse nuestra democracia para la casa. Basta ver que esto no es solamente un problema de Chile, basta ver el resto de la región para darse cuenta que Brasil, Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Argentina están exactamente iguales. La elección en Brasil en este momento generó una disputa y un país trabado, que tiene a la gente protestando en las calles por el resultado de la elección, tiene al mismo tiempo un gobierno que va a asumir, que al mismo tiempo tiene al anterior presidente que no le va a entregar el mandato, tiene al mismo tiempo un desequilibrio de poder en donde el Congreso y los gobernadores van a ir por otro lado en relación al gobierno, y eso va a afectar a Brasil, va a afectar a sus pretensiones de política exterior y va a afectar a la región como un todo. Pero no solo Brasil, basta ver la elección en Estados Unidos que acaba de ocurrir y que da lo mismo quien haya ganado o quien haya perdido. El resultado es un país fracturado. Y del mismo modo que en Brasil seguimos la versión 2 de Bolsonaro con Lula, en Estados Unidos tenemos aún la disputa Biden-Trump. Y cómo eso se va llegando y proyectando en el tiempo, incapacitando a un pueblo entero de poder llegar e ir más allá. Y que pueda llegar y que se pueda proyectar en otro clima y en otra forma de colaborar, en mirarse unos a otros, y que los tienen absolutamente contaminados y en un deterioro que va más allá de solamente lo político. Basta ver efectivamente lo que ocurre en Colombia. En Colombia acaba de asumir un presidente con un resultado claro y con un Congreso que poco menos se lo ha llevado para la casa. 80% del Congreso está en manos de sus partidarios, puede hacer lo que quiere, pero nadie apuesta nada por ese país. Es literalmente un tiro al aire, por así decirlo, un país que está dividido, el Estado está desplomado y que no funciona para más. Vayan a ver a México, en donde este fin de semana manifestaciones en las calles multitudinarias en contra de una propuesta del presidente para llegar y un poco tomar control de la autoridad electoral en un país cuyas elecciones durante todo el siglo pasado estuvieron controvertidas por el hecho de que nunca se las robaban y no respetaban los resultados. Vayan a lo que es Argentina y se van a encontrar con un país en donde sus élites han llegado a la conclusión de que pueden tener la plata en el exterior o debajo de la almohada y pueden llegar y destruir el Estado. Vayan a Venezuela y se han dado cuenta cómo pueden destruir el Estado y robarse el país, con un pueblo entero que llega y se va. 7 millones de venezolanos que se van, ¿no? O sea, no es solamente Chile, y es efectivamente el barrio en el cual vivimos y que nos va a afectar a todos nosotros. Eso no hay ninguna discusión. Pero hay cosas que en Chile estamos haciendo nosotros que hacen que esta crisis se prolongue y que de alguna manera no nos permite llegar y resolver. Hay grupos en Chile que se comportan, lo mismo que estén en el gobierno o en la oposición, que se comportan de tal modo que profundizan el problema, por así decirlo. Y la verdad de las cosas es que no establecen ni los incentivos, ni el diagnóstico correcto, ni trabajan los temas que permitan de alguna manera llegar y a producir un cambio cultural, un cambio de ánimo, otro diagnóstico y otra disposición y clima para el país. Nos demoralizan, por así decirlo, y generan un problema. Y me estoy refiriendo con esto a empresarios, me estoy refiriendo a gente en el Poder Judicial, me estoy refiriendo a partidos políticos, me estoy refiriendo a medios de comunicación, a asesores que venden sus servicios como encuestólogos, y poco menos que lleguen y aparecen en el gobierno eventualmente vendiendo sus servicios para llegar y manipular la opinión pública, ofrecer la academia y generar una expectativa completamente distinta de lo que son el clima del país, como si fuéramos una teleserie o un partido de fútbol que los chilenos estamos mirando eventualmente como barras bravas. Ese es el juego que nos ofrece. ¿Y qué es lo que han hecho en este tiempo? Bueno, el año pasado, cuando apareció esta convención constituyente, hubo grupos que creyeron que se la podían llevar para la casa. Eso ocurrió con trenzas judiciales, que creyeron que esta convención constituyente iba a producir una constitución que consagrara un arbitrio judicial como ninguna otra había consagrado en la historia de nuestro país. Les falló, no les resultó. Sus peones en la convención constituyente hicieron todo lo contrario de lo que ellos esperaban.
Después, posteriormente, hubo grupos en esa convención que apostaron por apruebo y apostaron porque el texto definitivo iba a ser distinto como salió. Les falló. Después, posteriormente, esos grupos apostaron por capturar y hacerse del gobierno tratando de ofrecer a socialistas moderados que se impusieran a una hegemonía dentro del gobierno del Partido Comunista y el Frente Amplio, y que de esa manera iba a cambiar absolutamente las relaciones de poder. Esos son los grupos que apostaron por Mario Marcel, por Claudio Grossman. Ahora apuestan por Nicolás Aguirre a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo. Les ha fallado, no les ha resultado. Después, posteriormente, apostaron por tener a un hombre de ellos a cargo de la Cámara de Diputados. Pusieron a Humbertito, y de esa manera una figura de apruebo iba a llegar y justamente darle al gobierno el control y manejo de la agenda que hasta ahora en su grupo estaba demostrando que no tenía y que producía efectivamente un desorden interno que los complicaba, por así decirlo. Y el resultado no solamente contaminó al gobierno, iba a terminar siendo un disparo al pie. Contamina actualmente a un Congreso que da la idea de que en el fondo los grupos relevantes en la oposición están manejados por un señor en Alabama, ¿no?, que no puede aterrizar en Chile, por una especie de bruja, Cruella de Vil, que llega y maneja 12 acólitos parlamentarios, por así decirlo, para hacerle la vida miserable a todos y demostrar cómo sus intereses y cómo se extorsionan en función de sus propias pechas personales, ¿eh?, a cargo y a cuenta de las pasiones que de alguna manera ellos usan y abusan del país sin resolverlas, sino que a su propio beneficio, por así decirlo. Pero no solamente ellos. Ahora tenemos la disputa de la Fiscalía. Y cómo el Poder Judicial, por así decirlo, llega y justamente entra en un juego con el gobierno para llevarse la Fiscalía para casa. Y cómo grupos eventualmente llegan y juegan a que uno de los miembros de la quina, que no queda actualmente, puede llegar y justamente generar condiciones para que la Corte Suprema cambie el nombre o cambie la quina o lleve a otro. O cómo una vocera de la Corte Suprema llega y agarra a uno de esos candidatos y lo obliga a hacer un besamano en público con el objeto de mostrar que ese es su candidato. El candidato no solo de ella, sino de un grupo de una de las salas particulares de la Corte Suprema, la tercera sala de la Suprema. Y cómo llega y justamente demuestra que aquí, en el fondo, la Fiscalía no es algo para lo cual eventualmente incide en una política criminal, en la necesidad de trabajar policías, jueces, gobierno y al mismo tiempo fiscales en un trabajo común, sino como oficinas de abogados. Llegan y hacen pecha con el objeto de llevarse a la contraparte, a la persona que van a tener que enfrentar en tribunales como prácticamente un socio y con la persona con la cual puedan disponer. Eso no solamente lo han hecho para la Fiscalía, ya lo hicieron efectivamente con el nombramiento del Contralor y va a volver a ocurrir ahora porque corresponde llegar y designar un nuevo Contralor. Y el actual Contralor eventualmente fue el resultado de una disputa que demoró más de 7 meses en el gobierno Bachelet y que tuvo a 2 candidatos que fueron defenestrados, concretamente Rajevich y Pablo Ruiz-Tagle en su oportunidad, pero que ahora quieren volver a repetir el mismo juego, por así decirlo. ¿Cómo se acomodan esos grupos para llegar y justamente hacerse del Estado y tratar de alguna manera de profitar del país? Bueno, ahora estamos teniendo exactamente lo mismo. Después de que les falló una nueva convención constituyente que supuestamente iba a ser el juego que nos iban a ofrecer por los próximos 3 años, en una elección que se iba a tener a comienzos del próximo año y que iba a copar las peleas y las disputas de grupos fragmentados que se iban a tratar de alguna manera de demostrar e incentivar sus diferencias y cómo se polarizaban unos con otros. Bueno, cuando les falla eso, ahora hacen una cosa que es notable. Primero suben al presidente de la República arriba de una bicicleta, con el objeto de llegar y justamente de esa manera generar simpatías por un gobierno impopular y que estaba teniendo eventualmente números y caídas severas en sus niveles de apoyo que contaminaban y amenazaban eventualmente su nivel de apoyo. Pero no se quedaron ahí. Después posteriormente lo llevan al Teatro Teletón. Y con la complicidad de la Fundación Teletón, que en el fondo sube a Gabriel Boric al escenario, sabiendo que por un lado lograba más plata y por otro lado actualmente lograba desdecir a este señor de todos los desprecios que se había manifestado hasta tan solo meses atrás. Y de esa manera le ofrecía al gobierno la oportunidad de llegar y conquistar simpatías de parte de un público y de un modo que finalmente saliera. Esto no es la primera vez que la Teletón hace eso, ¿no? Ya anteriormente Sebastián Piñera, Evelyn Matei y varios políticos salían bailando en esta jornada, eventualmente tratando de hacerse los simpáticos y tratando de profitar de este populismo eventualmente a su beneficio, con la complicidad de una fundación que tiene otro objeto y que está destinado eventualmente a llegar y ayudar al desafío de la discapacidad. Y lo hace bien, pero que en estas oportunidades llega y juega otro juego
y que en la práctica genera un problema, por así decirlo. Pero no solo eso. Tuvimos a Gabriel Boric ahora yendo a la Araucanía, en algo que ya fue controvertido por la burbuja de seguridad que hace que el general director de Carabineros lo tenga que acompañar, y que la sola burbuja que lo acompaña termina siendo un motivo de controversia, porque la población se sigue sintiendo amenazada y siente que la seguridad que se le brinda al presidente no los va a beneficiar a ellos. Tiene que llegar y experimentar cómo la visita del presidente genera la quema de escuelas, quema de iglesias, cortes de camino, que solamente aumenta la violencia en la zona. Y hemos tenido que después de la visita llegar y ver eventualmente cómo habían atentado en Angol, en los entornos de Coyupulli y otros, eventualmente, que demuestra que este tema eventualmente no está resuelto. No está resuelto, y al contrario empeora, por así decirlo. El desafío de la autoridad es completo. Pero no basta ahí. Ayer, Canal 13, y con la complicidad de un grupo económico muy nítido, llega y le hace una entrevista al presidente que es prácticamente insólita, en donde le permite a Gabriel Boric eventualmente hacer lo mismo que hizo con la Teletón, llegar y desdecirse contra estos tweets rimbombantes, o decir de que otra cosa es con guitarra, por así decirlo, para demostrar que estamos en presencia de un nuevo Boric, y no el Boric que de alguna manera todos conocemos, por así decirlo. Y le permite al presidente eventualmente tratar de alguna manera, en el fondo, jugar a imágenes que le compensen esa impopularidad, al punto que momentos antes de esa entrevista, Cristian Valdivieso y uno de estos pollsters que siempre yo tiendo a controvertir, llega y destacaba esta semana como una gran semana para el gobierno, al punto de que la Academia que se da a conocer en la tarde ese mismo día actualmente demuestra de que el presidente al final eventualmente rompe esta caída de popularidad y hoy día ha empezado un nuevo ciclo, un ciclo completamente distinto al anterior, cuando todavía tenemos 2/3 de los chilenos que ve este gobierno con recelo, con antipatía, con desconfianza. Y cuando hablamos de 2/3 estamos hablando de gente que también votó por Gabriel Boric en diciembre pasado. Estamos muy lejos de haber roto esta inercia de impopularidad, todo lo contrario. El país tiene un país desplomado en gran medida por la impopularidad que genera y por la desconfianza que despierta en vastos sectores del país, incluso entre sus propios partidarios. Pero aquí hay grupos que dicen, no, que esta es la vía por la cual debemos trabajar, cuando no se dan cuenta que eso genera dos efectos. Por un lado, genera una antipatía de los propios partidarios del gobierno que se descolocan, con una figura que dice hoy distinto a como dijo ayer, y que en el fondo actualmente queda como no sabiendo cómo tomarlo, pero no solamente entre sus partidarios, sino que la falta de credibilidad y este juego eventualmente contamina disposiciones para poder trabajar hacia el futuro y genera desconfianzas tales que de alguna manera despiertan inquina, despiertan más rabia, que efectivamente echan a perder cualquier posibilidad para hacer. Y el día no pudo haber terminado con un broche de oro, ¿ya? Mejor que tener al presidente de la República que va al Movistar Arena, eventualmente llegar a un concierto eventualmente de Joan Manuel Serrat, y de esa manera llegar y despertar aplausos, alegría, como no habíamos visto desde Pinochet yendo al Festival de Viña, como no habíamos visto desde entonces, creyendo que de esa manera tenemos un antes y un después, una estrategia completamente diferente y una estrategia que va a resultar ahora sí que sí, en relación a lo que hemos tenido ya hace 8 meses, de un gobierno que está teniendo una crisis como ningún otro gobierno democrático en los últimos 30 años había tenido a estas alturas de su gestión. Y lo que yo quiero llegar es justamente es controvertir la apuesta de estos grupos que quieren de alguna manera llegar y justamente ofrecernos 3 años más de un país que solamente va a ahondar los problemas en vez de resolverlo, mientras ellos tratan de alguna manera de llegar y ofrecer un acomodo parecido al que tuvo Sebastián Piñera después del 18 de octubre, que permitiera llegar y permitirle no entregar al gobierno, sacrificar la Constitución y llegar y durar su mandato, aún a pesar que eso iba a generar un problema del cual hasta el día de hoy no solamente lamentamos, sino que debemos ver cómo simplemente cada vez se hace peor. Bueno, yo creo que este gobierno no cambia, esa es la verdad. Sigue siendo un gobierno, da lo mismo todo este espectáculo, sigue siendo un gobierno de minoría y no tiene ninguna pretensión de dejar de ser un gobierno de minoría. Sigue siendo un gobierno que sigue gobernando y nombrando sustitutos, sus amigos, exconvencionales. A la Beatriz Sánchez la acaban de nombrar como embajadora en México, y da lo mismo, es lo mismo que en Brasil, lo mismo que en España. Por mucho que el presidente llegue y diga que no está nombrando amigos de él, eso es lo que son, están nombrando convencionales en distintas reparticiones públicas, hay una captura del gobierno
para grupos que quieren llegar y usarlo para fines personales y no para el bien común y no para fines conjuntos. Es un gobierno que no cambia lo que son sus pretensiones en toma de decisiones. Vean la reforma tributaria que han propuesto, vean la reforma de pensiones que han anunciado hace pocos días atrás. Es una que no tienen mayorías para aprobar y que además generan debate entre los propios economistas que son amigos de los redactores y los que han hecho diseño de estas reformas y que giraban a cuenta de esa amistad como para generar una complicidad que les diera la mayoría para poder aprobarla. No está. Miren a Hans Schmidt-Hebel y cómo trata a Mario Marcel. Miren los debates con respecto al tema de las pensiones. A mí me ha sorprendido escuchar a convencionales como Bernardo Fontaine, que eran partidarios de apruebo, eran partidarios de llegar a un acuerdo con el gobierno en torno a una reforma constitucional, como hoy día llegan y se desmarcan y un poco menos que llaman a un escándalo eventualmente por las propuestas previsionales que está detrás de la nueva propuesta actual. O sea, les importan más los intereses económicos de lo que les interesaba la Constitución, y eso se notó desde el comienzo. Vayan a ver eventualmente cómo, vayan a ver los temas de orden y seguridad. No hay cambios, al contrario, todos los días estamos teniendo un aumento de la violencia, un nivel de deterioro que se nota en la calle, por así decirlo, mientras estos grupos eventualmente juegan a fotos. El mismo día que se anunciaba la reforma de pensiones y que subían a Gabriel Boric a una bicicleta, teníamos a Carolina Tobar con sus dos subsecretarios en una fotografía que era viralizada por la cuenta de la Subsecretaría del Interior como de superhéroes, tratando de alguna manera de hacer un antes y un después. No tenemos un cambio de disposiciones del gobierno, todo lo contrario. Después de la visita de Gabriel Boric a la Araucanía, miren lo que hemos hecho. Gabriel Boric ha dicho que no va a cumplir la ley antiterrorista, después de haber dicho en un punto de prensa en la región de que habían actos terroristas, pero que no los va a perseguir como tales. Y la verdad de las cosas es que eso simplemente viene a sumarse a lo que ya antes se acusa a la alcaldesa de Santiago, por parte del ex rector del INBA, de sufrir instrucciones para no cumplir la ley de aula segura. Y ya viene a agravarse aún más cuando ya el ministro de Educación había dicho efectivamente hace poco tiempo atrás de que los liceos bicentenarios no van a desaparecer. Y antes se han dedicado a decir que eso no es cierto. Ayer mismo Gabriel Boric en la entrevista 13 lo desmintió. Pero en el fondo, para ver lo que está ocurriendo con respecto a las asignaciones de presupuestaria de esos colegios y otros, está demostrando que lo están dejando desaparecer y morir. Pero no solamente el ministro de Educación, no solamente la alcaldesa de Santiago, no solamente el presidente, sino que la vocera de la Suprema. Hace pocos días atrás, cuando ocurrió el hackeo de los correos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, llega y nos anuncia de que no van a perseguir el hackeo y no van a perseguir estos delitos, cuando no le corresponde ni al Poder Judicial, ni le corresponde a una vocera de la Suprema decir qué delitos se persiguen o no, porque eso depende de los fiscales y no está dentro del resorte de un juez ni siquiera de un Supremo eventualmente decir que se persigue o no. Cuando uno tiene esas 4 personas diciendo las leyes que no se van a cumplir, uno queda al lado porque dice, ¿sabes qué más? Los gobiernos están para cumplir las leyes y no para convertirlo en lo que ha dicho Gabriel Boric, que es una agenda. Él ha anunciado que la ley antiterrorista la va a reemplazar por una ley de crimen organizado. No es lo mismo. No se puede llegar y atacar la violencia que hay en la Araucanía con una ley que está destinada a bandos narcotraficantes en zonas urbanas o en el sistema financiero. No es lo mismo. No es lo mismo un tipo penal que castiga la conspiración para cometer delitos o un crimen organizado que una ley y un tipo penal que está destinado a castigar conductas que infunden temor en la población y que tienen por objeto amedrentar. No es lo mismo. No es lo mismo castigar la extorsión que la agresión. No es lo mismo. Y llegar y que un presidente llegue y se despercuda de un debate político sobre el orden y seguridad en la Araucanía y sobre el terrorismo y acciones de violencia en la zona, con una filípica sobre el nombre de una ley, demuestra que no hay voluntad política con el objeto de resolver el problema que está detrás y que él tiene un problema que no quiere resolver y que en el fondo esta invitación a esa entrevista en el Canal 13, estos posters que le juegan a la Academ, estos tipos que lo suben arriba a una bicicleta o que lo suben arriba al escenario de la Fundación Teletón, se están tratando de acomodar a pesar de que el gobierno no cambia, así que igual y que los incentivos son a llegar y mantener la desconfianza, el vacío y el clima que estamos teniendo hacia adelante. Ese es el problema de por qué esto no es solamente un problema del gobierno, sino que cómo los grupos, en el fondo, trabajan mal.
y en el fondo trabajan de un modo que no tiene ninguna intención de resolver los problemas que el país se siente y que las angustias que están instaladas entre todos nosotros. Es un problema diagnóstico en el fondo. Es un problema efectivamente de cómo nosotros gestionamos nuestra democracia. Es un problema efectivamente cómo dejamos a ciertos grupos que han creído que pueden seguir efectivamente jugando a lo que Andrea Lamán hace ya más de 16 años habló de una alternancia, de dos alianzas políticas que se ponían de acuerdo en privado y se jugaban al gobierno cada 4 años. Eso no funciona. Eso ya no funcionó el 18 de octubre, hace 3 años atrás, y no va a funcionar menos ahora. Y es más, los grupos que representaban esas alianzas hoy día ni siquiera controlan sus alianzas. El país ha terminado polarizado por dos grandes tribus, por así decirlo, que están controlados por lo peor, por los grupos más fanáticos que de alguna manera giran a cuenta de estas migajas que les dan a estos grupos que quieren llegar y controlar fiscales, que quieren entrar eventualmente a pitutos de embajada, que quieren llegar y justamente ser nombrados en el Banco Interamericano de Desarrollo, ser nombrados en la Corte Internacional de Justicia, o lograr un pituto tal o pituto cual, pero que no están dispuestos eventualmente a lograr un cambio de disposiciones de un gobierno que funcione de otra manera, que genere eventualmente colaboración mutua en el país de un modo que cambie los ánimos, que disminuya la angustia y que tenga otro desempeño económico, que apueste por la productividad, que genere esperanza, que sea capaz al mismo tiempo de dar un horizonte en el plazo que tenemos aquí a 3 años más, de que en el fondo el clima del país va a permitir una luz al final del túnel. Eso no está en este instante. Y la verdad de las cosas es que cuando uno ve el debate público y cómo opera por carriles distintos, Politilandia por un lado, con Humbertito, con los empresarios, con estos grupos eventualmente que funcionan en una dirección u otra, con los cargos eventualmente que se quieren destruir, y ve el país y cómo opera en la calle, uno dice que, ¿sabes qué más? Aquí hay un problema de la democracia chilena como un todo que va a terminar favoreciendo a un populismo en el país, a gente que no tiene ningún interés de resolver los problemas del país, sino que explotarlos y aprovecharse de ellos. Eso es el populismo. Son personas que agitan odios, que son capaces de alguna manera de llevarnos a nosotros a dinámicas que nos deterioran cada vez más y que es más de lo mismo, con los mismos, para lo mismo y para algo que cada vez es peor, por así decirlo. Por eso a mí me indigna ver a Rodolfo Carter, un alcalde que llega y cree que es tan rentable que basta agarrar un avión, irse a Florida y llegar y hacer un paseo nocturno con Parisi, creyendo que eso le va de alguna manera a un antes y un después, a cambiar su perfil personal o ayudar a colaborar a llenar un vacío político en la dirección que no corresponde y que de alguna manera tiene techo, que en el fondo genera, en el fondo animadversión hacia su respecto, genera dinámicas en contra y hace que de alguna manera el país eventualmente no sepa para dónde ir o con quién tratar. Es un problema a la larga de liderazgo. Y en el fondo entender cómo se suplen estos vacíos. El liderazgo se construye con credibilidad y testimonio. Se logra motivando y no desmotivando o desmoralizando un país. Se logra al mismo tiempo construyendo colaboración y confianza, siendo capaces de no seguir agitando el odio binario, las culpas unos con otros. El llegar y sacarse efectivamente fotos, es que el otro está en la cama con el otra o con el otro eventualmente, o sacarse correo electrónico y funarlos, por así decirlo, sino que se trata eventualmente de ser capaces de decir, ¿tenemos verdaderamente intenciones de entendernos o no? ¿Tenemos intenciones de seguir iguales o queremos cambiar? ¿Tenemos disposición a escuchar o no tenemos disposición a escuchar y queremos manipularnos unos a otros? Bueno, yo hoy día quise llegar y centrarme en este comentario con ustedes para decirles que yo no veo que los incentivos están bien puestos. Yo veo que las apuestas están mal puestas, que estos grupos siguen creyendo exactamente lo mismo que creyeron antes y que nos ha producido los problemas que tenemos hoy. Siguen creyendo que pueden profitar de la fragmentación, de la división y del fracaso ajeno. Siguen creyendo que pueden jugar al mal menor. Siguen creyendo que pueden tener un país binario que en algún momento les va a beneficiar. Yo espero que los resultados en Brasil, en Estados Unidos, lo que está ocurriendo en México, en Colombia, en Argentina y en Venezuela, le haga ver que eso ya no va a funcionar. Mi generación tuvo otra lógica. Nosotros salimos de Pinochet cuando nos dimos cuenta que los grupos tenían que tener madurez no solamente para reemplazar a Pinochet, sino hacerse cargo del problema del país. Y tenía que demostrar otro ánimo y otra cultura pública y de construir nación. Hoy día yo creo que ese desafío está abierto, todavía sigue vigente
y que los invito a todos ustedes, por lo menos, a identificar, a llegar y colocar arriba de la mesa, porque ese va a ser el comienzo para poder resolver. Gracias.